Uy, uy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Todo bien? Hola, Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy los saludo desde Constance. Aquí, atrás mío, está el lago Constance. Durante este video voy a hablar de forma bien casual y a una velocidad normal. Así que veamos cuánto español puedes entender durante este video. Si no entiendes todo, no te preocupes. Lo importante es que puedas captar el contexto. Y si necesitas ayuda, voy a agregar subtítulos en español e inglés en la opción de subtítulos de YouTube. Bueno, empecemos. Hoy es un día muy bonito, está bastante soleado. Ahora son aproximadamente las 7 de la noche y mira, el sol todavía está ahí brillando. Hace un par de días estaba lloviendo bastante y hacía mucho frío. Sin embargo, hoy todo cambió y de pronto salió el sol, la temperatura subió y como puedes ver, la gente lo aprovecha. Por allá hay muchas personas caminando en esta pequeña playita, disfrutando del sol. Por allá probablemente no lo puedas ver, pero incluso hay gente tomando sol en ropa de baño. Sí, es muy bonito. Es más, hace un rato habían muchos niños aquí jugando. Muy lindo. Es algo que me encanta de la primavera, del verano, de estos días cálidos, que las personas realmente aprovechan bastante estas oportunidades para salir, divertirse y tomar vitamina C directamente del sol. Sí. Vitamina C. Sí. Ah, vitamina D. Por cierto, algo muy importante que debes saber si alguna vez estás aquí en Alemania o incluso en Suiza o en algún otro país de Europa. En estas partes de aquí, donde la vegetación crece bastante, por ejemplo, aquí el gras está bastante largo y por aquí incluso más, pueden haber garrapatas. Así que tienes que tener mucho cuidado porque las garrapatas son peligrosas. Y... Hola, ¿cómo estás? Voltea tu teléfono y suscríbete. Y a veces ni siquiera te das cuenta y puede que incluso se te hayan subido a las piernas. Y sí, son muy peligrosos. Así que ten cuidado, no camines por estos lados, camina siempre por aquí, por el camino. Bueno, sigamos. Uy, mira, por allá hay un pequeño puerto. Hay muchos barcos, también algunos yates. No sé si puedes apreciar. Es muy bonito. Bueno, sigamos. Hay unos baños termales a la derecha. Bodenseetheamer. Mira, mira. Aquí está el mapa. Nosotros estamos... ¿Dónde estamos? Estamos por algún lado. Sigamos. Es increíble porque son las 7 de la noche y hay mucha gente afuera. Hay algunas personas corriendo, otras montando bicicleta, como la persona de allá. Y otras están de fiesta, como por ese lado. Muy bonito realmente. Ahora que estamos por aquí viendo los botes y los yates, me he acordado que el año pasado
durante el verano, más o menos en julio, creo, mi familia y yo, bueno, mi esposo, mi cuñada, mi suegra, mi sobrino y yo, rentamos un bote con motor aquí en el lago Constance, pero creo que fue en Friedrichshafen, que es una parte que está por allá. Bueno, la cosa es que rentamos un bote y manejamos hasta el medio del lago. Y como era un día bien caluroso, decidimos saltar al lago y estuvimos nadando. Fue una experiencia muy chévere, muy bonita. El agua del lago Constance en verano es bien fresca, bien refrescante. Sí, si algún día estás por aquí, te lo recomiendo mucho. Es una experiencia muy bonita. Mira, por allá está la rueda de la fortuna que viste probablemente en el otro video que hice aquí en Constance. ¡Wow! También se puede apreciar esas construcciones de allá. Creo que esa de ahí es una iglesia, probablemente. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y qué es? Hay una abeja. Wow. La abeja está recolectando polen. ¡Wow! Hay muchos mosquitos. Ya. Es un día muy relajado aquí en Constance. Mira, por allá hay un restaurante bar. Debe ser bien chévere comer ahí y tomarse un traguito con esta vista espectacular del lago Constance. Recuerdo que la primera vez que vine aquí fue en el 2023, hace 2 años aproximadamente. Vine con mi esposo, que en ese momento todavía era mi enamorado, y fue uno de estos pequeños primeros viajecitos que hicimos juntos. Yo realmente estaba muy emocionada de venir aquí porque nunca había estado en un lago. Había leído mucho en internet acerca de este lago y de las actividades que puedes hacer aquí. Así que estaba muy emocionada. Sin embargo, esa primera vez que vine pasó algo que me traumó un poco. Cuando estaba caminando por aquí, me dieron ganas de mojar mis pies en el agua, así que decidí bajar. Pero como puedes ver, esta parte es bien empinada. Parece como una rampa, una resbaladera, y realmente es bien resbaloso, sobre todo cuando la corriente del agua salpica hasta esta parte. Así que esa vez decidí bajar, pero bajé tan rápido que me resbalé y me caí. Recuerdo que me golpeé la cabeza, la espalda e incluso la cadera. Fue horrible, me dolió mucho, tanto que incluso lloré un poco por el dolor. Pero eso no fue lo más terrible. Lo más terrible fue que a este lado de aquí había 2 chicas bastante jóvenes y ellas se empezaron a reír de mí porque yo me caí. Me pareció bien estúpido que se hayan reído de mí porque, bueno, si ves que alguien se cae y realmente está sufriendo, pues lo mejor que puedes hacer es no reírte o tratar de ayudar, ¿no? Sí, fue terrible, pero bueno, ya lo superé.
Ahora sé que no debo bajar en este lado y que más bien, si quiero hacerlo, tengo que usar las escaleras, como aquí. Así es más seguro. Está fría. Wow, mira, por allá hay algunas personas haciendo kayak. Es kayak, ¿cierto? Algo que me gusta mucho acerca de Constance es que es un lugar muy seguro comparado a Perú. Cuando yo me mudé de Perú a Alemania, recuerdo que al principio estaba muy alerta, muy preocupada todo el tiempo, tratando de vigilar mis cosas, porque así es como vives en Perú. Siempre estás alerta de que alguien te pueda robar las cosas, de repente te abren la mochila o te arrancan el celular. Sin embargo, aquí es muy diferente. Por ejemplo, ahora estoy caminando aquí con mi cámara y no pasa nada. No tengo miedo de que alguien me la pueda jalar o se la pueda llevar. Es muy tranquilo. Incluso, si quisiera, puedo salir a caminar muy de noche y es bien tranquilo. Es muy diferente a Lima. Lima me gusta mucho, es una ciudad muy bella. Sin embargo, hay mucha delincuencia. Sí, siempre tienes que estar alerta de que nada te pase, lamentablemente. Espero que algún día las cosas cambien y pueda sentir esta misma seguridad allá. Uy, aquí me encuentro nuevamente con estos árboles raros. Wow. Recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho trepar árboles y subirme hasta las ramas más altas, las ramas de arriba. Hace mucho tiempo que no lo hago. No sé, creo que conforme te vas volviendo más adulto o los años van pasando, bien vas desarrollando un poco más de miedo a hacer cosas que antes te gustaba hacer o disfrutabas cuando eras niño. Aquí fue exactamente donde me caí. Allá. Por cierto, durante el verano muchas personas saltan desde ese puente al agua del lago. No está permitido, pero igual muchas personas lo hacen. Algo que me gusta mucho acerca de los alemanes es que, como puedes ver por allá, se reúnen con sus amigos, traen un par de cervezas, se sientan frente al lago para disfrutar, tomar algo, conversar y pasarla bien casual. Incluso tienen Aperol Spritz. Ahora me encuentro al lado del tacho de basura. Como puedes ver, hay muchas botellas de vidrio sobre el tacho y eso tiene una explicación. Cuando compras, ya sea alcohol o cualquier cosa que venga en una botella de plástico o vidrio, tienes que pagar un depósito. Y este depósito se te devuelve cuando regresas la botella al supermercado. Ahora, muchas personas no lo quieren hacer y en lugar de poner las botellas en la basura, las dejan en la parte de arriba para que las personas que viven en las calles o que necesitan dinero las puedan recolectar y luego llevarlas al supermercado para
obtener el dinero y así ayudarse un poco. Me parece que es algo bastante generoso. También funciona con las latas. Mira, por allá está la luna y por allá está el sol. Y por aquí estoy yo. Spanish Survivors. Ahora está haciendo mucho frío, así que es momento de regresar a casa. Te agradezco mucho por acompañarme en este video. Espero que te hayas divertido mucho y sobre todo que hayas practicado bastante tu comprensión auditiva en español. Bueno, cuéntame en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar a las que he mencionado en este video. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Me voy.